En nuestro video anterior analizamos la exhortación del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versos 1 y 2. En este video continuaremos examinando más detalles importantísimos en los versos 3 y 4. Y debemos preguntarnos, ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice que hemos muerto? ¿Y qué significa cuando el apóstol dice que seremos manifestados con el Cristo en gloria? Además, en este video también veremos los diferentes aspectos de la venida del Cristo. Ahora bien, Colosenses capítulo 3 versos 3 y 4 dice, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con el Cristo en Dios. Cuando el Cristo, el cual es nuestra vida, se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Noten que los versos 1 y 2 comienzan con la palabra sí, pero este no es un sí que implica una duda, sino es un sí implicando un argumento. Y los versos 3 y 4 comienzan en nuestra lengua con la palabra ¿por qué? ¿Por qué implica la razón? En el verso 1, a cualquier persona que se le pueda decir, has resucitado, obviamente tuvo que haber muerto primero. Pero esto es espiritual y es simbólico en el cristianismo. La nueva vida requiere morir a la vida antigua. En otras palabras, para tener una vida nueva hay que dejar atrás la vida vieja y debemos conocer y reconocer el lenguaje y el modo de hablar del apóstol Pablo. Porque esta muerte del verso 3 es la muerte simbólica que el apóstol menciona en Colosenses capítulo 2 verso 11 como la circuncisión no hecha con manos, la cual despoja todo el cuerpo de carne. Esto implica simbólicamente la muerte y la resurrección. Sepultados también, porque es lo que siempre sigue a la muerte, el sepulcro, en el verso 12. Y a todo esto le sigue inmediatamente el poder y la energía de Dios, quien resucitó al Cristo y a sus creyentes de entre los muertos. A nosotros se nos considera que hemos resucitado con Él. En el verso 8 de este mismo capítulo, morir con el Cristo a los rudimientos del mundo. ¿Pero qué significa los rudimientos del mundo? Significa las ordenanzas religiosas del mundo, es decir, morir con el Cristo a las ordenanzas religiosas del mundo significa quedar libres, quedar completamente liberados de sus dominios, pero también significa tener vida nueva en un ámbito nuevo. Volviendo a Colosenses capítulo 3 verso 3, porque hemos muerto y la vida de nosotros está escondida con el Cristo en Dios. Debemos recordar que el ataque del enemigo no es contra nuestras vidas, ya que nuestras vidas están escondidas con el Cristo en Dios, sino que es un ataque contra nuestra madurez, es decir, contra nuestra perfección espiritual. Tal como en los días de Job, Satanás no tiene poder sobre nuestras vidas, pero sí puede interferir con las varias cosas que acompañan la salvación. Puede engañar al creyente para que pierda su corona, pero no puede tocar su vida. En este pasaje, el apóstol no da tantos detalles sobre el concepto de la muerte de los creyentes con el Cristo. Simplemente lo menciona, para luego pasar de inmediato a hablar de la vida, las vidas que ahora están escondidas, pero que muy pronto serán manifestadas junto con el Cristo. De nuevo noten que dice, moristeis, es decir, porque hemos muerto. No dice que estamos muertos, porque eso implicaría que aún
estamos muertos. Pero la palabra es apesanete. Esto se refiere a algo que ha sucedido. Nosotros debemos considerarnos que hemos muerto y resucitado junto con el Cristo. Y así sobra espacio para andar en novedad de vida. La vida nueva es el campo para el crecimiento y la actividad espiritual. En nuestro video anterior, donde cubrimos los versos 1 y 2, vimos que la epístola a los Hebreos nos sirvió como comentario sobre el tema del Cristo sentado a la diestra de la majestad. En este video tendremos ayuda similar, pero esta vez de la epístola a los Romanos, capítulo 6 y 7, donde el apóstol comenta sobre las palabras porque hemos muerto. No todos conocen los pasajes sobre la doctrina de morir con el Cristo al pecado, por lo cual ahora los mostraremos. Romanos capítulo 6, verso 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 6, versos 7 y 8, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con el Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos capítulo 6, verso 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en el Cristo Jesús, el Señor de nosotros. Romanos capítulo 7, versos 8 al 10. El pecado, tomando oportunidad por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, pero yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Con todo esto, hay algo más que debemos notar en estos pasajes. Veamos Romanos capítulo 6, verso 10, donde dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Noten que hablando del Cristo dice, murió al pecado, al pecado. Sería completamente imposible que dijera, murió en pecado. ¿Notaron la diferencia? Pero cuando llegamos a Efesios capítulo 2, verso 1 y Colosenses capítulo 2, verso 13, tenemos la misma construcción de palabras que en Romanos capítulo 6, verso 10. Pero aquí, cuando los traductores lo aplicaron a los creyentes del Señor, lo han traducido así, noten esto. Y ustedes, estando muertos en los delitos y los pecados, pero esto es un grande error, porque aquí el apóstol está considerando la condición presente de los miembros del cuerpo del Cristo, no la condición pasada. La palabra ontas significa estando, estando en el sentido presente. Entonces, pues, ¿cómo podemos decir que la condición actual de los miembros del cuerpo es estar muertos en pecados? La respuesta es que las escrituras, si las traducimos correctamente, no enseñan eso. Las palabras estando muertos en delitos y pecados deben ser traducidas exactamente igual que en Romanos capítulo 6, verso 10. Porque noten esto, junto con estos tres pasajes tenemos Primera de Pedro capítulo 2, verso 24, donde tras el hecho de que hemos muerto a los pecados, inmediatamente sigue el vivir para la justicia. Por lo cual, Efesios capítulo 2, verso 1 y Colosenses capítulo 2, verso 3 declaran que los miembros del cuerpo del Cristo están muertos a los pecados, muertos
a los pecados, pero vivos para Dios. Y en Efesios capítulo 2, versos 5 y 6, el apóstol vuelve a tomar el tema y dice: y estando nosotros muertos a las transgresiones, nos dio vida juntamente con el Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Cristo Jesús. La epístola a los Colosenses se trata de los mismos temas que Efesios, y en Colosenses capítulo 2, verso 10, de los creyentes dice: y ustedes están completos en Él, en el Cristo. Esta plenitud incluye la verdadera circuncisión espiritual, del verso 11, y el verdadero bautismo espiritual, del verso 12. En otras palabras, y a nosotros, estando muertos a los pecados y a la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Toda esta maravillosa verdad está en la mente del apóstol cuando dice en Colosenses capítulo 3, verso 3, porque hemos muerto y la vida de nosotros está escondida con el Cristo en Dios. Existe una relación muy cercana entre la vida que tienen los creyentes en el Cristo y el misterio que también había estado escondido en Dios desde los siglos y las generaciones, según el capítulo 1, versos 26 y 27. Y noten esto, este misterio tuvo su propio tiempo en particular para ser manifestado, y se relaciona también con la esperanza de gloria. Noten cómo dice, el misterio que había estado escondido desde las eras y desde las generaciones, pero ahora ha sido manifestado a los santos de Él, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre las naciones, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Saber que nuestras vidas están escondidas con el Cristo en Dios es una bendita seguridad para nosotros cuando el enemigo intenta deprivarnos y engañarnos para robarnos nuestro premio. Pero recordemos siempre Colosenses capítulo 2, versos 3 y 4, cuando dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Volviendo al capítulo 3, verso 4, el apóstol luego demuestra el poder de esa bendita esperanza diciendo, cuando el Cristo, el cual es nuestra vida, se manifieste, entonces también nosotros con Él seremos manifestados en gloria. Aunque la esperanza de todos los redimidos que han existido a través de todas las edades es el Cristo y su venida, debemos recordar que su venida tiene varios aspectos. Los redimidos encontrarán su herencia en al menos 3 esferas que mencionan las Escrituras. Noten esto. La tierra. Mateo capítulo 5, verso 5. Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Jerusalén, la ciudad celestial. Hebreos capítulo 12, verso 22. Y los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, verso 3. Por lo cual, no nos sorprende descubrir que la segunda venida del Cristo tiene 3 aspectos que corresponden con estas 3 esferas. Noten lo siguiente, comenzando con las cosas de arriba, donde el Cristo está sentado a la diestra de Dios, como ya vimos en Colosenses capítulo 3, versos 1 al 4. Su primer movimiento será manifestarse en gloria. Esta es la esperanza de la eclesía, la cual es su cuerpo.
Sus miembros ya están sentados allí por fe, según Efesios capítulo 2, verso 6, y según el propósito divino. Y cuando su esperanza se vuelva en realidad, estos estarán allí en los lugares celestiales. La epístola a Tito menciona esta fase y esta esperanza en Titos capítulo 2, verso 13, diciendo: aguardando la bendita esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador de nosotros, Jesús el Cristo. Pasemos a la segunda esfera y al segundo movimiento del Señor. En 1 Corintios capítulo 1, verso 7 dice: esperando la revelación, es decir, esperando el Apocalipsis. Sí, el Apocalipsis, capítulo 19 para más exacto, el Apocalipsis del Señor de nosotros, Jesús el Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 26. La esfera es Jerusalén de arriba, es decir, Jerusalén la celestial, la cual es madre de todos nosotros. Hebreos capítulo 10, verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Aquí se espera que el Cristo, en su segundo movimiento, descienda. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Todos estos pasajes se refieren a la segunda esfera de bendiciones. No se refieren ni al reino de Israel ni a la tierra, y mucho menos se puede referir al cuerpo del Cristo y a los lugares celestiales. Existen demasiadas conexiones proféticas para que este segundo aspecto de la venida del Cristo sea la esperanza del misterio del que habla las epístolas a los Efesios y Colosenses, aparte del hecho de que las epístolas que acabamos de citar, Gálatas, Corintios, Tesalonicenses, Hebreos, fueron escritas antes. Esas fueron escritas antes de que la revelación del misterio de Efesios y Colosenses fuera encomendada al apóstol Pablo. Pasemos a la tercera esfera y el tercer movimiento del Señor. Zacarías capítulo 14, verso 4 dice: y posarán sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está frente a Jerusalén al oriente, refiriéndose a que el Señor ha regresado literalmente a la tierra. Libro de los Hechos capítulo 1 versos 11 y 12. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes arriba al cielo, así vendrá como lo han visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama Las Olivas, el cual está cerca de Jerusalén. Mateo 24 versos 29 al 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán conmovidos. Y entonces será manifestada la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de donde de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo a donde a la tierra sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estos últimos pasajes se refieren a la tierra y a la restauración del reino de Israel, pero no tienen ninguna relación directa a la iglesia, la cual es su cuerpo, de Efesios y Colosenses. Resumiendo entonces el argumento del apóstol, en los primeros 4 versos de Colosenses capítulo 3 podemos decir: resucitados con el Cristo, escondidos con el Cristo, manifestados con el Cristo. Esta es una cuerda triple que no se rompe fácilmente, una promesa de vida, seguridad y gloria futura. Ahora, mientras que la mente espiritual
esté ocupada en las cosas de arriba, la mentalidad antigua de carne tendrá poco de qué agarrarse, y así se manifestará en el creyente la verdadera santificación bíblica.